Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 351 de la página 109. Este ejercicio nos muestra una plataforma en donde está soportando un motor eléctrico con un reductor de velocidad. Ok, esta plataforma está soportada, está sujeta por 3 cables, ¿sí?, que se unen en el punto A. Entonces, esto representa una fuerza de levantamiento de toda la plataforma, todo el sistema, de 3.500 libras. La plataforma, junto con el sistema que está aquí en esta parte, ¿sí?, el sistema mecánico que tenemos aquí en esta parte, genera su peso hacia abajo de tal manera que logra el estiramiento de cada uno de los cables. Entonces, se estiran del punto A al punto B, del punto A al punto C y del punto A al punto D. El problema nos pide que encontremos la tensión en cada uno de los cables. Les recomiendo que vayan haciendo sus anotaciones para que ustedes vean de dónde salen cada uno de los puntos, las coordenadas, los vectores posición y los vectores fuerza, para finalmente obtener las ecuaciones que nos van a permitir obtener la tensión, la fuerza en cada uno de los cables. Empezando con nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos lo siguiente. Esta es una representación a grandes rasgos de lo que es la plataforma. Entonces, en esta parte nosotros tenemos el punto A, en esta parte el punto B, en esta parte el punto C y en esta región tenemos el punto D. Observen ustedes que las condiciones del problema originalmente nos dicen que el punto C debe estar ubicado exactamente en la región del eje Y debe de coincidir respecto al eje. Muy bien. La tensión aquí está la fuerza de 3.500 libras, que es lo que pesa todo el sistema. Y entonces los vectores fuerza son los siguientes. Que van del punto A al punto B, del punto A al punto C, del punto A al punto D. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar las coordenadas de cada uno de los puntos. Y estas coordenadas son las siguientes. Para el punto A, 0,0.
0,10. Para el punto B, 4, menos 3,0. Para el punto C, 0,3,0. Para el punto D, menos 4,1,0. Estas coordenadas las pueden ustedes verificar en su problema original, ¿sí? Y con estas coordenadas lo primero que vamos a hacer es obtener los vectores posición. Aquí los vectores posición que tenemos son el vector posición AB, el vector posición AC y el vector posición AD. Empezando. Fuerza AB. Empezando con el vector posición. Entonces lo primero que hay que hacer es restar los puntos. B menos A para obtener el vector posición (4 menos 3 menos 10). La magnitud de este vector es 11,18. Obtenemos el vector unitario y esto resulta en lo siguiente. Recuerden ustedes que para obtener el vector fuerza, a partir del vector unitario, es multiplicar la magnitud del vector por el vector unitario. Y esto nos genera el siguiente vector fuerza. Ese es nuestro primer vector fuerza con todas sus componentes. Seguimos. Fuerza AC. Para obtener el vector fuerza AC, vamos a obtener primero el vector posición.
¿Qué nos dice? Que debemos de restar el punto C menos el punto A. Y tenemos lo siguiente. Los resultados son. Y entonces la magnitud del vector ¿de acuerdo? Ahora, para obtener el vector unitario, aquí es menos, perdón. Y obtenemos lo siguiente. De la misma manera que en el paso anterior, para obtener el vector fuerza, multiplicamos la magnitud del vector por el vector unitario AC. Recuerden que cuando yo coloco una literal de esta manera, sin el signo de vector, esto nos está representando un escalar o una magnitud. Muy bien. Ese es nuestro vector fuerza de la fuerza AC. Finalmente, la fuerza AD. En donde nosotros tenemos el vector posición AD y restamos los puntos D menos A. Ese es nuestro vector posición y entonces la magnitud de este vector es. Entonces, obteniendo el vector unitario, tenemos lo siguiente.
Y de igual manera que con los otros dos vectores fuerza, el vector fuerza es la magnitud del vector, en este caso es desconocida como en los vectores anteriores, por el vector unitario AD. Tenemos lo siguiente. Ese es nuestro vector fuerza para el vector posición AD. Entonces, los vectores fuerza que existen en el sistema son los siguientes. Esos son los vectores fuerza de los tirantes, de los tres tirantes, de las tres cuerdas que soportan la plataforma. Y entonces el peso total del sistema viene representado de la siguiente manera. Así yo represento el peso total del sistema, el cual va a ser el siguiente. Este es mi sistema que yo voy a utilizar. Se los presento así porque ahora lo que yo voy a hacer es obtener tres ecuaciones. Una ecuación va a ser la suma de todas las componentes que estén en I, la suma de todas las componentes que estén en J y finalmente la suma de todas las componentes que estén en K.
esto es I, esto es J, esto es K. ¿Qué es lo que voy a hacer con estas agrupaciones? Bueno, pues yo voy a sumar todas las fuerzas en X, que es esto, todas las fuerzas en Y, que es todo esto que tenemos aquí, y todas las fuerzas en dirección Z, que es lo que tenemos acá. De tal manera que para poner en equilibrio este sistema, todas estas ecuaciones las debo de igualar con 0. Recuerden ustedes que al sumar todas las fuerzas en un eje e igualar a 0 es poner en equilibrio estático el sistema. Las ecuaciones que voy a obtener son las siguientes. Por suma de fuerzas en X igual con 0, todo lo que se encuentra en Y recuerden ustedes hacer sus anotaciones, principalmente del sistema de ecuaciones que acabamos de obtener anteriormente, para que ustedes comparen que toda la agrupación, por ejemplo en este caso de Y, corresponde a estos valores que yo les estoy mostrando. Suma de fuerzas en X, todo lo que está en X, y lo igualo a 0 para ponerlo en equilibrio estático. Suma de fuerzas en Y igual con 0. ¿Sí? Y finalmente, suma de fuerzas en en Z igual con 0. Notan ustedes que en esta última ecuación en Z agregamos nosotros lo que es el peso de todo el sistema porque está dirigido a lo largo del eje Z. Cuando nosotros simplificamos este sistema de ecuaciones, recuerden ustedes, si obtenemos tres ecuaciones, si nosotros tenemos tres incógnitas, debemos de obtener el mismo número de ecuaciones para resolver el sistema. En este caso tenemos tres incógnitas, debemos de tener tres ecuaciones. Entonces, el sistema es el siguiente. Es la ecuación 1.
es la ecuación 2. Y es la ecuación 3. Este es el sistema que nosotros vamos a utilizar para encontrar todas las incógnitas de las tres fuerzas, de los tres tirantes. ¿Notaron algo ustedes extraño que cambió en la ecuación número 3? Analícenla. Si ustedes resuelven este sistema, las respuestas son las siguientes. Les invito a que resuelvan este sistema y al resolverlo sus respuestas deben de coincidir con estos valores que les estoy colocando.